salas, hospital de tercer nivel contempla. Recordarles que ofrecerá más de 30 consultorios en atención abierta, 3 salas de procedimientos clínicos no invasivos y 3 salas de endoscopía, laboratorios de imagenología, resonancia magnética, sala de rayos X, tomografía, mamografía y ecografía, además de una unidad de apoyo obstétrico y una sala de emergencia, entre otros servicios que va a ofrecer este hospital de tercer nivel en la ciudad de Potosí. Podemos ver que el presidente Evo Morales realiza hacer la inspección también ya en la segunda planta de este hospital de tercer nivel. Si hablamos de las zonas, en la zona A, en la planta baja, contempla atención de medicina interna, oftalmología, odontología, trabajo social. En la misma zona A, en el primer piso, contemplamos de atención de ginecología, pediatría y endoscopía. En el segundo piso, administración, dirección y docencia. En la zona B, en la planta baja, tenemos atención oncológica, farmacia y extracciones informáticas. En el primer piso de la zona B, contemplamos sala de partos, quirófanos, neonatología, vestidores. En el segundo piso, climatización e instalaciones. En la zona B, en el tercer y cuarto piso, contemplamos con internación, medicina interna y quemados. En la zona C, en la planta baja, emergencia, imagenología y laboratorios. En el primer piso, alimentación, apoyo quirúrgico, cítricos adultos y esterilización. En la zona D, en la planta baja, contemplamos rehabilitación y unidad transfusional, además de transportes. En la zona D, en la planta del primer piso, contemplamos con basuras, el morgue respectivo y mantención, además de maquinaria de aseo. También podemos estar hablando de la ubicación que se encuentra en el municipio de Potosí, en la zona de Villa Paraíso. La ubicación geográfica está a una altitud de 4.600 metros sobre el nivel del mar. El curso humano requerido para el grupo ocupacional para profesionales especialistas, tenemos una cantidad de 150. Profesional de la salud, contemplamos también con 150. A continuación, les dejamos con el audio origen. 24 horas. Este es el ingreso a urgencias, este lateral de aquí. En la primera planta tenemos el bloque quirúrgico, 6 quirófanos, más 2 de ginecología, 6 más 2 son 8 quirófanos. Sí, 8 quirófanos. 19 ascensores. 19 ascensores. Tenemos 27.300 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 24.400. Con lo cual, el diseño de arquitectura, 8 quirófanos. 8 quirófanos. Total, sí. Luego, ahora mismo este es la entrada principal del lobby. Hemos ingresado aquí y estamos en este núcleo, que es edificio administrativo, docencia y gerencia. Y este es el salón de actos. Estamos en el salón de actos, exactamente. Hemos transformado un albergue y una guardería. También podemos ver esto, bueno, pues sí, para ayudar a 9 familias ya está. ¿Está el proyecto? Hasta 30. Sí, está en proyecto. Es la volumetría que pretendemos terminar. Hay una cosa que no está en proyecto, que son los cerramientos perimetrales, porque como sabes están sin hacer. Esto es de la alcaldía, no, el perimetral. Por el desnivel de la parcela, eso va a ser un incremento de precio, porque no está contemplado debido a los desniveles de las calles. ¿Cuánto por ciento? 35%. Podemos ver también que en las explicaciones le están indicando sobre la zona E, que en la planta baja, en el primer piso, contemplamos también instalaciones de gases medicinales, calderos, instalaciones eléctricas, climatización y calderas de central térmica. En la misma zona E, en la planta alta, contemplamos también en un albergue, además de la zona F, que contemplamos con una guardería. De recordarles que esta ejecución, que la obra está con un avance del 42%.
en la que el hermano presidente Evo Morales llegó hasta la zona de Villa Paraíso de la ciudad de Potosí para inspeccionar y verificar el avance de la construcción de este hospital de tercer nivel. Como ustedes pueden ver en sus imágenes, una infraestructura de lo más moderna que va a continuar con la construcción y con la que se estima concluir la obra en la gestión 2020. El inicio de la obra se ejecutó en la gestión 2018. Justamente los expertos y los ingenieros de esta obra continúan realizando las explicaciones al presidente Evo Morales de cuáles van a ser los ambientes destinados para quirófanos, medicina interna, sala de reuniones, cocina, el morgue y todo lo que este hospital de tercer nivel que todos los potosinos esperaban contempla para poder beneficiar a todos los bolivianos, además de también beneficiar a todos los potosinos. Este sería el próximo hospital de choque que se tendría en la ciudad de Potosí. En cuanto a la internación hospitalaria en este nosocomio, estamos estableciendo que tendrá 276 camas, de las cuales la mayoría serán destinadas al área de pediatría y cirugía infantil, además de traumatología, ginecología y obstetricia. El costo total de esta obra más su equipamiento demandará de 282.395.639, de los cuales un 39,79% son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y un 60,20% por el gobierno autónomo departamental de Potosí. Podemos ver en pantallas que ya las autoridades nacionales, departamentales y municipales, acompañando al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, procederán a brindar unas palabras con respecto a esta moderna infraestructura de este hospital de tercer nivel en la ciudad de Potosí, que va a beneficiar a todos los bolivianos y potosinos. Comentarles que además este hospital ofrecerá servicios con 30 consultorios de atención abierta, 3 salas de procedimientos clínicos no invasivos, 3 salas de endoscopía, laboratorios de imagenología, resonancia magnética, sala de rayos X, tomografía, mamografía y ecografía, una unidad de apoyo obstétrico, sala de emergencias y otros. El nosocomio también está estructurado en 6 zonas que brindarán atención en 33 especialidades. Esto es muy importante recalcar porque la población potosina y boliviana se va a ver beneficiada de estas 33 especialidades, porque este sería el próximo hospital de choque en la ciudad de Potosí. Estamos hablando justamente de cardiología, neurología, endocrinología, nutrición, traumatología, neumología, odontología, otorrinolaringología, ginecología, gastroenterología, dermatología, oncología, urología, neonatología y fisioterapia, además de otros servicios más que esta moderna infraestructura del hospital de tercer nivel de la ciudad de Potosí contempla en nuestra ciudad, y que el presidente del Estado Plurinacional llegó para hacer la inspección correspondiente de esta moderna infraestructura y equipamiento con el que va a contar este. A continuación le dejamos con el audio origen de las palabras del presidente Evo Morales. Potosí, hermano alcalde, la ciudad de Potosí. Saludar al hermano presidente de la Cámara de Diputados, diputado Borda, y a todos, la empresa. Hoy día hemos decidido hacer una inspección, por mi parte la primera inspección de la construcción del hospital de tercer nivel. Bueno, antes de explicar los detalles del avance de obras, me piden ver un pequeño video. Quisiéramos ver si alguien puede explicar, el compañero gobernador. Gracias, presidente. No sé si la prensa nos puede dar un poquito de espacio. Vamos a dar una pequeña explicación en video a través del CEDES Potosí. Empezamos, por favor. Doctor Salguero, empezamos. Buenos días, señor presidente. Bienvenido a Potosí. En mi calidad de director departamental de salud, vamos a mostrar este video virtual
el cual está mostrando todo el hospital de tercer nivel que tenemos para el departamento de Potosí. Es la construcción del hospital de tercer nivel en la ciudad de Potosí. Estamos en lo que es la zona de Villa Paraíso. Es un video que muestra las diferentes plantas que hemos visitado. Este hospital incluirá diferentes especialidades. Hablamos de medicina interna, neumología, nefrología, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, cirugía reparadora, también cirugía torácica, la parte de urología, la parte de oncología, neurocirugía. Es un proyecto que también contará con diferentes especialidades y también subespecialidades. Hemos proyectado un requerimiento de recurso humano de un total de 635 personas, las cuales están distribuidas como profesionales especialistas, como profesionales de salud y técnicos en salud, y también personal administrativo, quien de alguna forma va a manejar el andar a partir del inicio de este hospital de tercer nivel. De igual manera, el plazo para la construcción de este hospital son 720 días calendario. Hemos iniciado este proyecto el 29 de marzo del 2018. Está previsto la fecha de finalización el 18 de marzo del 2020. La modalidad de ejecución es una administración delegada. Tenemos una estructura del presupuesto que está distribuido tanto en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, con una estructura total de 282.395.639. El proyecto, usted ha visto, han visitado, está de alguna forma distribuido a partir de diferentes zonas, las cuales estamos observando. La zona A es la planta baja, está de alguna forma todo lo que es la atención de medicina interna, oftalmología, odontología y trabajo social. De igual manera está distribuido en zona B y zona C, lo cual de alguna forma han podido contemplar al inicio y en la visita, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Como decía hace un momento, venimos a una inspección. Primero expresar nuestra sorpresa que la empresa me informa que ya la obra gruesa está terminada por el 100%, está empezando la obra fina, está en tiempo, de acuerdo a la información del fiscal, y nuestro deseo es que termine rápidamente, de acuerdo al contrato. Acabamos de escuchar del director departamental de salud que está previsto la conclusión de entrega oficial con equipamiento marzo del próximo año. De acuerdo a algunas informaciones para el departamento de Potosí, este hospital tiene 5 pisos, 19 ascensores, 8 quirófanos. Preguntaba si estaba en el equipamiento contemplado la resonancia magnética. Me informan si está la resonancia magnética, por tanto, y otra tecnología incorporada para este hospital. Es una inversión para seguir mejorando la salud. Saben que hemos empezado con Seguro Universal de Salud, muy interesante, pero tenemos nuestra obligación de equiparnos para atender las demandas. Yo quiero decir al pueblo potosino, hermano alcalde, hermano gobernador, a todos los pobladores, trabajadores, tengo una linda idea que será parte del programa Rumbo al Bicentenario. Quisiera, con motivo del cumpleaños de cada hermano, obligatoriamente, si fuera necesario por norma, un estudio, un análisis, un chequeo médico anualmente. Ese chequeo debe ser totalmente gratuito, totalmente gratuito. Eso va a ser el próximo paso. Ahí vamos a empezar a prevenir sobre problemas de salud, problemas de enfermedad. Esto digo con un poquito de experiencia.
Digo poquito porque en el gabinete a veces obligo, pido que vean el chequeo. Y saben, hermanas y hermanos, desde el 2006 que hemos empezado con nuestro proceso de cambio, 2 hermanos ministros, exministros, han tenido problemas de cáncer. Pero en este chequeo oportunamente detectamos. Hemos detectado ya tratamiento y salvamos. Todavía no tenemos en Bolivia una cultura de ese chequeo. Algunos en el campo tenemos miedo, inclusive a los médicos. Entonces, ¿cómo educarnos? ¿Cómo formarnos? ¿Cómo animar, orientar a la población que vea el chequeo? Yo mismo tenía ese complejo en el año 1988-89, cuando tuve un primer problema de accidente. Porque en las áreas rurales, sí, el operado, es decir, el que entra en cirugía, no sirve para trabajar. Ese complejo. Y hermanos autoridades, hay que orientar al pueblo boliviano. Yo tuve problemas de clavícula, fui a una clínica en Cochabamba, me manda a radiografía, me sacan, vuelvo otra vez a la clínica y el doctor me dice, hay que operarte, estaba fracturado la clavícula. Empecé a llorar. Y el doctor dice, ¿te duele? ¿Por qué estás llorando? No, no es por el dolor. Ahora dije, nunca más voy a jugar raqueta. Porque me ha metido en la cabeza que el operado no sirve. Nada menos clavícula para golpear el balón, la raqueta. Y el doctor dice, no, en 2 meses va a estar jugando. Y yo no creía. Saben, compañeros dirigentes, saben, compañeros del campo, hay ese complejo. Y ahora, mira, yo tengo 10 operaciones. Y juego mejor que el alcalde, juego mejor que el gobernador en futsal. ¿Verdad? Claro, una cosa es la operación, después viene la rehabilitación, y sobre todo más costoso es rehabilitación, recuperación y rehabilitación. Eso ya depende de cada uno de nosotros. En mi última operación de la rodilla, un profesor rural me ha roto ligamento cruzado de la rodilla. Me operaron, ya entré a la rehabilitación y la fisioterapeuta me dice, presidente, estos ejercicios puedes hacer ilimitadamente. Primera sesión a las 3 de la mañana. Segunda sesión a las 5 de la mañana. 8 a las 8 de la mañana. La rodilla se ha hinchado, estaba exagerando. Era una mala orientación. Otra es bajar. Entonces, hermanas y hermanos, tenemos la obligación de cómo explicar al pueblo boliviano. Yo estoy convencido, el chequeo médico nos va a ayudar bastante. Otra experiencia que tengo, una compañera del trópico, vivía en zona sur de Cochabamba. Dice, su esposo está mal. ¿Qué tenía? Vesícula. Yo digo, lleva a la cama, lleva al hospital, vamos a ir vamos a operar. Nada, no quiero la esposa. No va a levantar el nombre de la compañera. Finalmente, ¿por qué no quiere? Si lo operan a mi exmarido, ya no va a poder trabajar. Mira, es complejo. Otro recuerdo que tengo de un alcalde en Cochabamba, ¿no? Era de una secta religiosa. También vesícula. Traer del campo, de una provincia, del Valle Alto, no, de Cono Sur, al hospital, no quería la esposa. Y quería permiso del pastor de la Iglesia Católica. Estaba agonizando ya el alcalde, me informa. Ya como sea, hemos obligado que traiga. Llegó al hospital. Y para que se opere, otros esperando autorización del pastor de la iglesia. Y falleció. Hay algunos temas lamentablemente nos perjudican. Estoy hablando de vivencia, de experiencia que he tenido como presidente, pero también desde la dirigencia sindical. Entonces, compañeros, lo que nunca nos estamos invirtiendo en temas de salud, más de 2.000 millones de dólares de inversión en segundo, tercer y cuarto nivel de hospitales,
saludamos a algunos organismos que nos financian como BID, pero eso paga el gobierno del Tesoro Nacional de la Nación. Ahora que está creciendo nuestra economía es posible garantizar esta clase de obras grandes, a veces por 10, 15, 20 o 30 años esperados. Finalmente el departamento de Potosí, la ciudad de Potosí, va a tener su hospital de tercer nivel de primera. Estamos viendo la construcción, saludamos a la empresa constructora, esperamos, ¿no?, a los trabajadores. Una cosa es decidir, bueno, hagan esto, otra cosa es hacer. Y ahí, al margen de la empresa, está cumpliendo la empresa, esperamos que la empresa siempre levante la buena imagen de España, una empresa española. Lamento mucho, nosotros lanzamos una licitación pública internacional, quisiera que nuestras empresas adjudiquen. Lamentablemente es la debilidad del Estado boliviano, del pueblo boliviano. Ni el Estado tiene empresas constructoras, tampoco el sector privado. Para pequeñas obras sí, para como estos, a veces tampoco hay experiencia, especialmente en temas de las industrias. Queremos ser una industria, nadie tiene experiencia. Se adjudican empresas internacionales. Y esta prestación de servicio de empresa Rubay Ortiz, nos saludamos, repito nuevamente, ustedes saben que tenemos buenas relaciones con su gobierno, su presidente, ¿no?, está trabajando. Si no cumple me va a quejar al Zapatero, al nuevo presidente, a Sánchez. Así nos comunicamos telefónicamente, a veces para trabajar conjuntamente, porque España nos abre la puerta para entrar a Europa, entendemos perfectamente. Por eso saludar, muchas gracias trabajadores, un aplauso para los obreros, trabajadores, esta clase de obras, gracias a los obreros también. Tenemos una supervisión para terminar nuestra obra. Muchas gracias. De esta manera, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia realizó la inspección de esta moderna infraestructura del hospital de tercer nivel en la ciudad de Potosí, con todas las explicaciones y este video de demostración de todos los servicios que va a ofrecer este hospital de tercer nivel, específicamente en la zona de Villa Paraíso de la ciudad de Potosí. Y además de que también le explicaron de que esta obra ya está, hasta la fecha ya llega en un 42% de ejecución. Por favor, nos van a invitar una rica carapulca a todos. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento, por favor. Nos van a invitar una rica carapulca. Bien, este nosocomio está estructurado en 6 zonas que brindarán atención a 33 especialidades como cardiología, neurología, endocrinología, nutrición, traumatología, neumología, odontología, otorrinolaringología y otros servicios más que va a ofrecer este hospital de tercer nivel en la ciudad de Potosí, que va a beneficiar a todos los potosinos y a toda la población a nivel nacional. Este sería el nuevo y próximo hospital de choque que tendría nuestra ciudad. De esta manera, el gobierno nacional está entregando esta obra en conjunto con el gobierno autónomo departamental de Potosí. Esta es una moderna infraestructura que inspeccionó el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma. De esta manera ha concluido este acto protocolar y esta inspección al hospital de tercer nivel en la ciudad de Potosí. A continuación, sigan en sintonía de Bolivia TV porque tendremos muchas más entregas por parte del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, además de muchísima más información.
Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos en el programa Polémica y estamos abordando el análisis de la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en nuestro país y, por supuesto, el tema de las elecciones generales. Nos acompañan en esta oportunidad Fernanda San Martín, diputada por Unidad Demócrata por la Paz, Adriana Salvatierra, presidenta de la Cámara de Senadores, y Gonzalo Trigoso, abogado y actual catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés. Bien, diputada Fernanda San Martín. Y bueno, decía antes de la pausa, menos de 5 meses para las elecciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se conoce todavía la propuesta de la oposición que está esperando la ciudadanía? ¿De qué país se quiere construir alternativo al proyecto Evo Morales, Movimiento al Socialismo? ¿Cuál es su criterio? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Iván, antes de entrar en eso quería contestar un par de cosas que han dicho tanto Adriana como Gonzalo, que me parecen importantes, y como han tenido también aquí el Movimiento al Socialismo 16 minutos y yo 3, creo que me voy a poder extender un poquito más en esta parte. yo llevo un cronómetro, que creo que es lo justo, debería ser equilibrado. En el tema de que decía Adriana que la oposición ha manchado a la imagen de Almagro, quiero recordar no solamente a Adriana, sino a todos los panelistas y a la población y a los oyentes, que ha sido Evo Morales y Héctor Arce el que dijeron que de Almagro, justamente, que remetieron contra él, diciendo que tenía afanes políticos de desestabilización y de violar la carta de la institución de la OEA. Ha sido el mismo presidente Evo Morales que ha dicho que Almagro hacía una campaña contra Nicaragua y Venezuela. Si eso no es denigrar y no manchar la imagen de una persona, entonces yo no entiendo de qué estamos hablando. Creo que ahí hay que ser puntuales en que ustedes se han olvidado todo lo que han dicho de Almagro, parece, y definitivamente, por los motivos que sea, ha dicho lo que ha dicho en el país ahora. Pero creo que es importante recalcar que hay en la Organización de Estados Americanos hay instituciones. Y ahí, Gonzalo, yo le voy a decir con todo respeto, yo creo que usted es un abogado, pero más le llama el corazón del movimiento al socialismo que la objetividad de decir que eso representa la voluntad de una institución, porque sabe perfectamente que es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos quienes van a interpretar en el momento correcto y adecuado si evidentemente tiene o no tiene el derecho según la Convención Interamericana, el Pacto de San José y el artículo 23. Pero estuvo la CIDH, entonces, diputada, acá en Bolivia, y lo que viene la CIDH no se ha pronunciado nunca se tema. pronuncia. El momento en el que viene un país, sea Bolivia, al país al que va, no se pronuncia sobre los asuntos pendientes del país al que va. Y eso está dentro de su reglamento. Entonces no se iba a pronunciar sobre absolutamente nada. Pero acudieron la oposición mandando cartas que todavía no... Yo creo que todas las cartas que se mandan a las instituciones de derechos humanos tiene derecho todo el mundo de mandarlas, sea oposición, sea oficialismo, y que las instituciones sean las que dictaminen, no vamos a interpretar nosotros, ¿no? Así como tampoco es correcto que interprete el Tribunal Constitucional, que no tenía la competencia, y que ninguno aquí de los colegas, ni Adriana ni Gonzalo, contestan a cuando les digo que los los magistrados del Tribunal Constitucional han sido premiados y son parte del oficialismo y son parte del cuerpo diplomático y son parte de directores del INRA y de muchas instituciones. Entonces esa partecita se han olvidado de explicar, porque sí se tiene que respetar un Tribunal Constitucional, pero también se tiene que ver y analizar el cómo se ha dictaminado el fallo, las razones y motivos, y si estos han sido aplicados de manera coherente y correcta, y si no ha existido prevaricato. Y yendo al tema que mencionabas, una última cosa que iba a decir, yo te respeto mucho, Adriana, lo sabes perfectamente. Creo que el decir que no es importante, la agenda real no es la agenda de narcovínculos, creo que eso, como presidenta del Senado, es voltear la cara a un problema y a una crisis esencial que está viviendo el país y que no quiere el movimiento al socialismo tratarla de manera directa y correcta. Son más de 81 procesos en contra de 182 policías, jueces, fiscales, y franca y sinceramente yo no sé si el ministro Romero, y lo digo
ojo, con mucho cuidado, porque aquí, si antes había que estar con el testamento bajo el brazo, últimamente hay que estar con un scotch en la boca, porque el ministro Romero no solamente amenaza a periodistas, sino que procesa a diputadas por opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones, como es la diputada Jimena Costa, y creo que el ministro Romero lo que debería ser, o si no sabía nada de los narcovínculos, entonces es absolutamente ineficiente. Y si sabía, es parte de un esquema y de vínculos que tienen que ser absolutamente transparentados hacia la población. Y vamos a entrar en el tema en lleno que decías, Iván, sobre las elecciones. Creo que lo que le preocupa al movimiento al socialismo, y por eso el buscar desviar la atención de la realidad, de la agenda real, es que Evo Morales, por primera vez en sus 13 años de gobierno, tiene números que no son muy positivos, que digamos. En las últimas encuestas de La Razón, encuestas hechas además por Tal Cual, la empresa Tal Cual, da al presidente Evo Morales 38,1% en la intención de voto nacional. Vamos a asumir que esta sea una metodología además correcta, y voy a entrar en el tema de la metodología luego, pero digamos que sea el panorama y la fotografía del momento. 38,1%, Carlos Mesa tiene 27,1% y el resto tiene entre 8 a 1%, pero sumados, Carlos Mesa más los demás opositores son 45,9%, es decir, casi 50% de los bolivianos y las bolivianas ya no quieren a Evo, porque no quieren la corrupción, porque no quieren narcovínculos, porque no quieren el fondo indígena. Por eso ha bajado en la intención de voto, que antes tenía una intención de voto que era realmente muy importante en términos numéricos, de más del 50%. Creo que si no me equivoco, la elección que menos porcentaje obtuvo el presidente Evo Morales ha sido 55%. Entonces ahí vemos que esa es la verdadera preocupación del movimiento al socialismo en este momento. Y si nos vamos a entrar a ver qué ocurre con la metodología de esta encuesta, vemos que primero se ha hecho, es una de las encuestas más grandes, dicen más de 2.200 boletas de personas encuestadas. 1.400 han sido encuestadas, 1.450 en capitales más el Alto. Y aquí hay un dato interesante, en estas capitales y el Alto, Carlos Mesa le gana a Evo Morales con 32,6%, y Evo Morales tiene un 31%. En las otras ciudades intermedias y en zonas, en localidades rurales, ahí la figura cambia, sí, evidentemente, Evo Morales tiene un mayor porcentaje de voto, 50% en ciudades intermedias y 51,6% en localidades rurales. Pero lo que aquí hay que destacar y a ver la consistencia de una encuesta es que las ciudades intermedias que han sido encuestadas son 17 y se han hecho 370 encuestas, es decir, 21,7 encuestas, casi 22 en cada ciudad. Y en el área rural se han realizado 430 encuestas, que son 13,8 en cada población. Es decir, no es consistente. Y justamente yo creo que lo que ha visto el movimiento del socialismo es que lo que está perdiendo de votación a nivel nacional es bastante. Vemos aquí que en 2 departamentos, en Potosí, en Tarija, gana Carlos Mesa con 37%. En Tarija ganaría con la intención de voto actual, y el Potosí con el 33%. En los demás departamentos, salvo Pando, que hay una diferencia muy grande en la que el movimiento del socialismo tiene el 43% y los demás candidatos alrededor del 13%, incluyendo Carlos Mesa, están casi codo con codo, ¿no? La Paz, 38% movimiento del socialismo, y Carlos Mesa con un 33%. Entonces vemos que hay un candidato de oposición que efectivamente tiene
por primera vez en 13 años la oportunidad de hacer un cambio histórico y de cambiar la configuración y el balance de poder. Diputada, no me respondió, diputada Fernanda San Martín. Los programas. ¿Qué pasa con el tema de los programas? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? No se conoce hasta el día de hoy oficialmente ningún programa alternativo. Hasta el día 22 de julio se tienen que presentar los programas, no solamente de la oposición, pero también del movimiento al socialismo, porque la Agenda 2025 será la agenda que ha propuesto el movimiento al socialismo ya en las anteriores elecciones, pero tendrá que presentar pues un programa de gobierno que también lo presentará y lo analizará la población. No se preocupen, porque propuestas hay, y muchas. Hay una propuesta específicamente en el tema económico, que es algo que el movimiento al socialismo no ha podido lograr en los últimos 13 años, que es un cambio en la matriz productiva. Pero en este momento hay más de 90%, más de 80% de la economía es una economía informal. En la economía, la matriz productiva se basa en dos cosas: la minería e hidrocarburos. No Diputada, ha sido capaz de diversificar la economía en los últimos 13 años. Se nos está yendo el tiempo, pero usted decía, 13 años han pasado del gobierno del presidente Evo Morales del movimiento al socialismo. En 13 años, la oposición hasta el día de hoy no ha construido una propuesta de país. ¿No le parece que es mucho tiempo? No, eso está absolutamente incorrecto. No es así. Hay una propuesta de país. Y la propuesta y el programa de gobierno se va a presentar hasta el día 22 de julio. Lo que pasa es que el movimiento al socialismo sigue repitiendo como una muletilla de que no hay propuesta, porque creen que son los únicos que pueden hacer propuestas válidas para el país. Y creo que no es así. Esa forma de ver el país en blanco y negro, yo respeto mucho, cada uno tendrá su postura, no la compartiremos, pero la respeto. Y creo que ese mismo respeto debería venir del movimiento al socialismo, porque hemos visto con gran preocupación y con gran pena que en los últimos días no solamente el movimiento de Bartolina Sisas, sino también algunas diputadas del oficialismo han amenazado con que si uno opositor ganaba las elecciones no iba a poder gobernar el país. Eso no es democracia, eso no es tolerancia, eso no es construir país. Y se lo hemos dado los 12 minutos de la segunda parte, diputada, con un tema de pluralidad y para que no haya ninguna duda al respecto de la respuesta que usted quería dar. Bien, continuamos. Continuamos, por supuesto. La diputada Fernanda San Martín decía que el 22 de julio se darían a conocer estas propuestas, estos planes de gobierno. Sin embargo, la consulta para Adriana Salvatierra es muy poco tiempo para que la población boliviana pueda conocer un plan de gobierno, estudiarlo a cabalidad, porque finalmente es el pueblo boliviano quien va a tener la decisión en sus manos de quiénes van a gobernar nuestro país el próximo 20 de octubre. Mira, yo no sé todavía a qué oposición política va a tomar Fernanda San Martín. Sé que se maneja en el marco de la oposición. No sé si va a estar con la candidatura de Óscar Ortiz. Aparentemente, por las últimas declaraciones, al parecer está apoyando al candidato Mesa. ¿Te puedo contestar? En su tiempo. En mi tiempo. Y la verdad que no sé, me deja un poco... como a todos probablemente, ¿no? Si yo entrara haciendo el movimiento del socialismo, de pronto aparezco hablando de otra candidatura y apoyando otra candidatura, que es absolutamente legítimo, que es absolutamente democrático, por supuesto. Descoloca un tanto, sin embargo. Mira, yo creo que un plan de gobierno no se construye en lo que quedan de 1 mes y medio de campaña hasta presentar el plan de gobierno. El plan de gobierno es algo mucho más profundo que la consigna de cambiar la matriz productiva. Cambiar la matriz productiva es una consigna si no dices cómo. Yo entiendo que en el tiempo que tenemos al momento de presenciar esta entrevista, evidentemente no hay el tiempo para desplegar toda la propuesta. Lo comprendo suficientemente, sin embargo, creo que el candidato que aparentemente podrías estar apoyando, hasta el momento ha dicho, voy a hacer lo mismo que Evo Morales, solo que lo voy a hacer yo. O sea, cambiemos el rostro de lo que se viene construyendo hace 13 años. Básicamente fue eso. Además de decir, bueno, vamos a reformar la policía, vamos a reformar la justicia, claro, todos temas coyunturales, porque él necesita responder a lo que él percibe que, así como Fernanda, está en la agenda de la discusión colectiva. Sin embargo, al momento de reformar la policía tampoco es que dice, bueno, vamos a
cualificar la currícula académica de la Escuela Nacional de Policías, o vamos a cualificar la currícula de la formación académica de jueces y fiscales, sino que dicen los vamos a sacar y vamos a poner gente nueva que esté ahí por sus méritos. Entonces, claro, es muy poco serio cuando tu propuesta pasa por reconocer lo que se ha hecho bien y decir, vamos a continuar haciendo esto, pero lo vamos a hacer nosotros. Más todavía con la poca credibilidad que se tiene después de haber anunciado que ibas a presentar el programa de gobierno en el mes de abril. No lo dijo el Movimiento al Socialismo. Nosotros hemos planteado una agenda que pasa por los encuentros departamentales de amplios sectores y particularmente de juventudes para construir la agenda del Bicentenario, pero resulta que en abril, ya estamos entrando a mayo, no hay nada, no hay programa de gobierno, no hay propuesta, hay una consigna que es reformar la policía, hay otra consigna que es reformar la justicia y otra consigna que nos llega aquí que es transformar la matriz productiva. Es bastante difícil hablar de transformar la matriz productiva en manos de aquellos que privatizaron la economía. Y es que privatizaron las empresas del Estado y privatizaron los recursos naturales. Y que si hoy fueran gobierno, la industria del litio también estaría privatizada. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque los actuales candidatos a presidentes, que fueron expresidentes, fueron parte de un modelo que enajenó las empresas del Estado y no hubo uno solo de ellos que no participe en este proceso de enajenación. Fernanda lo sabe porque estuvimos cuando se rindió el informe de la Comisión de Privatización y Capitalización y saben que todos los presidentes que están candidateando, expresidentes que están candidateando, fueron parte de ese modelo de privatización y en todos los casos, y lo puedo afirmar con contundencia, se continuó con el proceso de privatización y enajenación de empresas del Estado. Entonces, si me vienen a hablar de cambiar la matriz productiva a aquellos que debilitaron la economía del Estado, también me suena muy poco creíble. Segundo, y con esto creo que podríamos abordarlo, hay ahorita fotos circulando de un encuentro de jóvenes en La Paz con uno de los candidatos y es el mismo formato de candidatura de Macri, no sé si se acuerdan ustedes. Miren las fotos, los globos, el círculo, el esquema de supuesta proximidad y aquel que proponía quedarse con lo bueno y desechar lo malo o reconstruir sobre la base de lo avanzado, finalmente terminó quebrando la economía de Argentina. Y es que no es fácil hablar de cambio cuando estás al frente de la responsabilidad de Estado. Por eso ratifico lo que mencioné hace poco. En 13 años considero que la oposición en Bolivia no ha adquirido la madurez suficiente para no hacer otra cosa más que cuotearse cargos, distribuirse las siglas, distribuirse los votos para sacar una que otra tajada y hasta ahora no proponerle nada serio al país en 13 años. Porque, reitero nuevamente, y juro que con eso concluyo, la consigna de cambiar la matriz productiva es una consigna si detrás de eso no hay un programa serio. Y ojalá lo veamos en los papeles finalmente. Doctor Gonzalo Trigoso, y enseguida entraremos ya en la recta final de diputada Fernanda San Martín. Se ha hablado de unidad. Unidad Demócrata en estos días le ha reclamado a don Carlos Mesa de que ha sido el factor de división y no de unidad al interior de la oposición. Le ha reclamado que ha actuado de una manera muy personal y que no ha hecho eco del llamado a que juntos puedan ir unidos a las próximas elecciones. ¿Qué lectura tiene usted? ¿Por qué la oposición no puede unirse? Han tenido problemas como Unidad Demócrata en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vemos hoy lo que está sucediendo, incluso en la elección de sus propias directivas en las bancadas, muy pronunciadas en su momento. ¿Qué ocurre, doctor Gonzalo Trigoso? ¿Cuál es el factor por el cual no puedan presentar, no sé si de manera unida, pero muy coherente como oposición? Porque todos dicen Evo no debe ir a las próximas elecciones, pero no terminan de unirse en un solo proyecto. Previo, Iván,
Hay dos elementos que planteó la diputada San Martín. Uno, el tema de que magistrados del Tribunal Constitucional que dictaron la sentencia que le permite al presidente participar en elecciones hubieran sido premiados con cargos en el Ejecutivo a cambio seguramente de esa sentencia. Yo creo que no es así y no es serio. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el 2014, en octubre, Evo Morales y el MAS ganan las elecciones con más de 64% de los votos. ¿Eso qué está implicando? Que el 64% de los bolivianos en edad adulta de trabajar, profesionales, etcétera, participan ya como militantes del MAS o como simpatizantes. Obviamente vas a tener una enorme masa de población que está en cargos privados, públicos, etcétera, que simpatizan con el MAS. Yo escucho a veces que dicen, ha entrado un ciudadano, una ciudadana a trabajar al Tribunal Electoral, a trabajar aquí, y es del MAS. Pero es el 64% de población. Casi por necesidad vas a tener pues gente que simpatiza con el MAS en esos cargos y no se está premiando nada a cambio de nada. Obviamente eso hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Dos, la diputada San Martín señala que la agenda es narcotráfico, policía. Yo no recuerdo primero un gobierno y luego un ministro como Carlos Romero que se hayan puesto así el tema de la policía y la justicia al hombro y que lo estén resolviendo. Yo no conozco en la gestión de Banzer, de Sánchez de Lozada, de Paz Zamora, de Tuto Quiroga, de Carlos Mesa, generales de la policía que hubieran sido encarcelados por corrupción. No conozco coroneles de la manera como han sido encarcelados. Sí conozco gravísimos casos de corrupción como el de Huanchaca en el año 86, 87, los narcoaviones, la flota de narcoaviones capturada en Lima, una serie de hechos delincuenciales que demuestran que ya habían problemas dentro de la policía, y sí lo que yo veo ahora es una voluntad así de acero del ministro Romero de limpiar la policía, de constituirla sobre bases morales y éticas correctas, combatir el narcotráfico, y esto ya se está haciendo. La reorganización de la policía ya está en marcha, de tal manera que para cuando estemos en el proceso electoral en octubre, esto ya va a ser prácticamente, yo digo, una cuestión del pasado, ya resuelta, porque el gobierno trabaja así, ve el problema y lo resuelve. En lo que me consultas, yo creo que la oposición no tiene un proyecto histórico alternativo. A nosotros, a la izquierda, al pueblo boliviano, al pueblo campesino, trabajador, minero, obreros, fabriles, constructores, etcétera, estudiantes, al pueblo boliviano le costó 20 años, 15 años construir un proyecto. Desde el 85, desde que se dictó el 21060, el decreto, y se neoliberalizó y privatizó el país, sabíamos que había que combatir al neoliberalismo, sabíamos que había que combatir al imperialismo norteamericano, pero los elementos claves para arrastrar la mayoría del pueblo no los teníamos. Nos costó construir un programa alternativo al neoliberalismo, y es lo que se ha puesto o sea, lo que se ha luchado desde abril del 2000 hasta las elecciones de diciembre del 85, y mostrarle a Bolivia que había una posición política distinta al neoliberalismo, que no era más que prebendas, dejar que la embajada norteamericana actúe en calidad de viceinato en Bolivia. La embajada tenía secciones de la policía y de las Fuerzas Armadas en alquiler, eso se demostró, el embajador lo aceptó en su momento, el embajador norteamericano. Nos costó al pueblo boliviano construir un proyecto político distinto al imperialismo y al neoliberalismo. Lo que no puede hacer la oposición en este momento es o construir su proyecto neoliberal, reconstruir un proyecto neoliberal como alternativa a lo que vive actualmente Bolivia, o tiene vergüenza
de proponerle al pueblo boliviano, al campesino, al obrero, al estudiante, tiene vergüenza de decirle vamos a volver a privatizar, lo que decía la senadora Salvatierra, vamos a volver a privatizar, venderlo al país y hacer neoliberalismo. Entonces, yo creo que lo que están haciendo es enmascarar su proyecto y decir vamos a hacer lo mismo que hace Evo Morales, porque el proyecto está bien, el país está creciendo, y no se unen. ¿Por qué? Porque ya para este momento es tarde, ya han decidido quiénes van a ir de candidatos a senadores, diputados, gobernadores, asambleístas departamentales, y si alguien se baja de su candidatura, implica que hay mucha gente que, como suele suceder en los partidos neoliberales, ya compró el cargo, ya definió y está apoyando, está haciendo gastos económicos en esas candidaturas, y decirle no va tu candidato a presidente y no van senadores, diputados, etcétera, porque no es indefinida la cantidad de senadores y diputados, son números concretos, y en este momento bajarse de una candidatura son como cuántas, 200, 300 personas de candidatos a cargos públicos que tendrían que bajarse también. Van a ir divididos. ¿Por qué? Porque no tienen un proyecto histórico político alternativo y no tienen la sinceridad de decir nos vamos a unir porque somos neoliberales, y nuestro proyecto ni siquiera tienen que construirlo aquí, el proyecto ya lo ha construido el presidente Trump en Norteamérica y solo tienen que aplicar eso. Bien, nos quedan exactamente 5 minutos, así que vamos a tener que en las conclusiones, les pido a nuestros invitados ser muy concretos, por favor, a 1 minutito por cada persona. Guaira, por favor. Por supuesto que sí, vamos a comenzar con la diputada Fernanda San Martín. Lo decíamos, diputada por Unidad Demócrata por la Paz. 1 minuto, por favor, para su despedida y la conclusión final. También a lo que me decía Adriana, voy a ser muy breve. Para empezar, los plazos electorales son el 22 de julio, por eso hablaba del tema del programa que se va a presentar el 22 de julio a todos los partidos, eso no es un secreto. Segundo, en el tema del cambio de la matriz productiva, evidentemente no podemos ahorita hablar con mayor detalle, es una cosa que yo vengo proponiendo además hace 4 años ya, y espero que algunos candidatos lo recuperen como parte de su programa. Y creo que es importante decir, yo he sido cofundadora del Movimiento Demócrata Social juntamente con Óscar Ortiz y otros líderes más, y Adriana no me va a dejar mentir, ella es testigo de que yo he sido acosada políticamente, sistemáticamente por Óscar Ortiz, y por lo tanto sí, yo me he alejado del Movimiento Demócrata Social, porque además yo he sido acosada por 2 cosas fundamentales. Una, porque yo no iba a encubrir ninguna corrupción en Cochabamba con el caso de José María Leyes, ni con ningún otro caso, porque para mí la corrupción, sea dentro o sea afuera, hay que denunciarla y hay que luchar contra ella, y la respuesta del partido no ha sido la respuesta adecuada. Yo no estoy defendiendo a ningún candidato, simplemente veo la fotografía de la realidad, de lo que muestran las encuestas, y evidentemente aquí hay un candidato que es Carlos Mesa, que tiene una diferencia muy, muy corta con Evo Morales, y que es el único que puede realmente ser viable como proyecto de oposición, y que además Óscar Ortiz se ha vuelto el candidato del movimiento del socialismo también, porque y los otros son funcionales también, porque evidentemente le quita y le resta esos votos que podrían ir al único candidato que podría hacerle frente. Gracias. Con eso termino así muy cortito, 1000 disculpas por la extensión. Encantado de tenerla en el programa, ya a transmitir por la radio y la televisión. Su conclusión, senadora Adriana Salvatierra, en 1 minutito, por favor. No, yo reitero nuevamente lo que dije, y lo voy a fijar por 3ª vez. Hubiéramos esperado que en 13 años la oposición hubiera tenido la madurez suficiente como para proponer, por ejemplo, alternativas a la Asamblea Constituyente, que finalmente buscaron inviabilizar. Hubiéramos esperado que la oposición construya en 13 años alternativas a la recuperación de los hidrocarburos, al proceso de industrialización. Hubiéramos esperado en esas propuestas que quizás, si Fernanda las lanza a todos los partidos políticos, ojalá también nosotros pudiéramos conocerlas si son interesantes en torno al cambio de la matriz productiva, y ver qué desean hacer los partidos políticos, por ejemplo, ahora con el nuevo desarrollo de la industria del litio. Grandes oportunidades se le abren particularmente a los jóvenes.
Y ese es el principal interés del presidente Evo Morales y por el que se ha movilizado el pueblo boliviano para la recuperación de la patria. Déjale un futuro cierto a los jóvenes, de que cuando cumplas 18 años, 17 años y salgas del colegio puedas entrar a la universidad con certeza de que vas a encontrar posteriormente trabajo, de que vas a conseguir una casa, que vas a tener garantizadas las posibilidades de tener condiciones de vida dignas. Y ese es el futuro central por el que el presidente Evo Morales durante 13 años se ha levantado todos los días a las 5 de la mañana a seguir trabajando por la patria. Gracias, senadora Adriana Salvatierra y presidenta de la Cámara de Senadores. Las conclusiones finales, doctor Gonzalo Trigoso, por favor, en un minutito. Iván, creo que Bolivia se enfrenta a las elecciones más importantes que ha tenido en el siglo XXI y posiblemente en los últimos 20 años del anteriores inmediatos del siglo XX. El pueblo boliviano no puede equivocarse. Aquí van a haber dos candidaturas. La candidatura del pueblo trabajador, campesino, trabajador, estudiante, la candidatura del pueblo boliviano a la cabeza del presidente Evo Morales, y de otro lado la candidatura del presidente Trump de Norteamérica, que va a estar seguramente subdividida en candidatos como Carlos Mesa, Ortiz, Víctor Hugo Cárdenas, pero esas son las dos candidaturas. ¿Y por qué no tienen programa ni Carlos Mesa, ni Ortiz, ni Víctor Hugo Cárdenas, ni ninguno de los otros? Porque lo que van a hacer, si hubiese hipotéticamente una opción de que ganen la presidencia, van a ejecutar lo que les digan desde los Estados Unidos, y por eso creo que tenemos que defender la patria, defender la soberanía y mantenernos unidos como pueblo. Muchísimas gracias. Así es, el agradecimiento, por supuesto, a nuestros panelistas quienes nos han acompañado en esta edición del programa Polémica. Iván, con nosotros será hasta una nueva edición. Muchas gracias. Sí, y decirles a nuestros amigos oyentes y televidentes que el programa Polémica irá en el mismo horario, 11 de la mañana, todos los fines de semana, para nuestros amigos en sábado, 11 de la mañana, siempre. Gracias, un abrazo, gracias a nuestros invitados, pero sobre todo a la gente que nos escucha y que nos ve. Hasta la próxima, bye. Hasta la próxima. La historia de la independencia en Latinoamérica tiene su primer hito el 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca, Bolivia. La Audiencia de Charcas y la Universidad Mayor de San Francisco Javier se levantan contra el poder de la corona española, representada en el presidente de la audiencia, Ramón García Pizarro. La ciudad de Sucre es capital del departamento de Chuquisaca y capital del Estado Plurinacional de Bolivia, y es considerada la cuna de la independencia e ícono de la libertad. ¡Felicidades, Chuquisaca! Este fin de semana, en Cumajacaru, estaremos desde Betanzos, Potosí, en el segundo Festival Nacional de la Papa. Acá vamos a ver la cantidad de variedades que existen actualmente en nuestro país de la papa. Cumajacaru, nuevo horario, sábado a las 18 horas. Por Bolivia TV. Seguimos viajando y disfrutando. Esta vez visitamos la Fexpo Altiplano Chayapata 2019, donde compartiremos de una delicia culinaria de nuestra propia creación. Rollo de carne de llama. El chef sin fronteras desde Chayapata. Este sábado a las 19 horas. Por Bolivia TV. La historia marca un tiempo en la vida de los grandes deportistas que dejaron el nombre de nuestro país en alto. El 93 fue también espectacular, porque fue un momento histórico para todo el fútbol boliviano, donde el país se unió.